Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que todos estén muy bien en este día, contentos con el Señor por cada una de las cosas que viene haciendo en los ministerios y en la vida de las personas. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio del Pentateuco y vamos a estar hablando de número 32. Y para esta mañana he titulado este tema, Nunca olvides lo primero. Y vamos a estar hablando acerca de este pueblo de Israel. Ya había pasado la generación que había llevado el castigo del Señor por haber sido rebelde y por no haber confiado en lo que el Señor había dicho o había dictaminado de que ellos iban a entrar a la tierra prometida y que lo iban a hacer sin importar los problemas, los gigantes o las cosas que se pudieran llegar a dar. En este momento vemos esa generación que ya estaba para entrar, pero habían dos tribus, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, que ellos se encontraban antes, en este momento el pueblo de Israel se encontraba antes de cruzar el río Jordán. Y ellos en el lugar donde estaban, a estas dos tribus les parecía que era una tierra muy buena para poderse plantar y para poder, en cierta manera, tener esa tierra como posesión propia. Si nosotros vamos al primer versículo de Números 32, dice: las tribus de Rubén y de Gad poseían una enorme cantidad de animales. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron: observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Dimra, Hesbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Y aquí vemos a estas dos tribus planteándoles un escenario, mostrándoles cómo había sido el Señor de bueno y que todo eso ya le pertenecía a Israel. Pues, ¿por qué no quedarnos ahí? O en este caso, ¿por qué estas dos tribus no quedarse ahí? ¿Cierto? Y después viene y dice, responde, ¿significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? Preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. ¿Por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor le ha dado? Moisés en este punto vuelve a preguntarles y les dice, es decir, que su plan es, ustedes encontraron una tierra que en cierta manera cumple con los requisitos para que ustedes puedan tener sus ganados y radicarse, pero ¿acaso olvidan de su pueblo? ¿Olvidan de lo que Dios ha hecho con ustedes? Y lo más importante, les recuerda la rebeldía por la cual el pueblo había tenido que estar en el desierto por 40 años. Y le dice, ¿quieren nuevamente desalentar al pueblo? ¿Nuevamente quieren en cierta manera traer esa ira del Señor a ustedes? Porque nuevamente están dudando de lo que pueden llegar a hacer o a encontrar allá cruzando el Jordán. Y ya luego vamos a ver que estas dos tribus manifiestan que ellos quieren quedarse ahí por la tierra que han visto, pero que su intención no es desalinearse o no es salirse del plan de Dios, porque ellos aún están dispuestos a conquistar Israel, seguir con el plan de Dios, y si ellos ven con agrado, si Moisés, ¿cierto? y Eleazar ven con agrado, pues permitirles volver a esta tierra de la cual ellos quieren. Dentro de la posesión, el Señor les estaba dando la tierra prometida, la tierra cruzando el Jordán, pero para ellos creían que esa era su posesión especial, ¿cierto? Y sería muy fácil entender después de todo el tiempo que ellos venían divagando en el desierto,
que tal vez ellos ya estuvieran cansados y quisieran establecerse. Y ellos manifiestan, nosotros queremos ir a la guerra, pero quisiéramos dejar aquí a nuestras familias y a nuestros ganados, de tal manera que seamos nosotros los que vayamos. Entonces Moisés, más abajo por allá en el versículo 22, le respondió, si ustedes, desde el versículo 20, qué pena. Entonces Moisés les dijo, si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad, la parte del Señor. Acá vemos que Moisés, después de oír no solo a los representantes, a los líderes de estas dos tribus, sino a las tribus también, decir que realmente ellos querían quedarse con esta parte y que ellos estaban dispuestos a ir a la pelea y volver aún después de conquistar y llevar a cabo el objetivo de Dios o la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, en este momento ven una respuesta positiva de parte de Moisés, donde dice, ok, cumplan con el objetivo, con el propósito de Dios y ustedes pueden volver y esa va a ser su tierra. Pero esto es lo más importante y por lo cual llamaba este tema, nunca olvides lo primero. Porque en este momento tenemos que entender que lo más importante para el pueblo de Israel era llegar a conquistar la tierra prometida. Y lo más importante para Dios era que ellos fueran para que pudieran radicarse en esa tierra que les había prometido a sus antepasados. A pesar de que tal vez solo eran 2 tribus, Dios no veía a este pueblo por tribus, a pesar de que así estuviera conformado. Él veía un pueblo, él veía el pueblo de Israel y todas las tribus eran igual de importantes. Con la mano poderosa del Señor, obviamente que hubieran podido ir con menos tribus y lo hubieran acabado, como sucedió antes, donde el Señor mostraba su poderío. Pero era un mensaje que el Señor estaba dando a Israel, donde ellos eran uno. Y sin importar las situaciones, sin importar las circunstancias, ellos tenían que actuar siempre pensando en que eran uno. Y el Señor había dado una promesa, había dado un propósito a este pueblo de Israel, y ese propósito era uno, y era llegar a la tierra prometida. Pero ahí vemos también la misericordia, la gracia, el favor del Señor, que aún dentro de tal vez los cambios de planes que tuvieron estas 2 tribus, pues el Señor no dijo no, pero les llevó a recordar que lo primero es lo primero y que nosotros debemos de tener una obediencia absoluta al Señor, que podemos encontrar tal vez cosas que aún agraden al Señor, pero que no podemos olvidar lo que es más importante. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás se va a dar por añadidura. Dentro de esto nosotros tenemos que entender, o yo quiero dejar hoy plasmada 3 cosas dentro de los cuales nosotros tenemos que vivir cada día. Lo primero, buscar del Señor. Siempre, cualquier cosa donde vayamos, tenemos que buscar del Señor. Y eso nos va a llevar a nosotros tener en cuenta que cada cosa que hagamos debe exaltar al Señor o debe llevar a que la gloria sea del Señor como portadores de su gracia. Y lo tercero, pues nosotros siempre debemos estar viviendo nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. 3 cosas sencillas, pero que en ciertas áreas de nuestras vidas o en ciertos momentos, circunstancias, pues nosotros tenemos que tomar decisiones. Y nuestra pregunta es, ¿esto realmente me lleva a buscar al Señor? ¿Esto me lleva a exaltar o a glorificar a Dios? ¿Y esto me lleva a seguir el propósito de Dios en mi vida? De esta manera, tal vez podemos salirnos dentro del plan original, pero aún mantenernos desde el propósito original que Dios tenía con nosotros. Un ejemplo, el propósito original era que todos fueran y habitaran pasando el Jordán en la tierra prometida, pero a estas 2 tribus les pareció
que la tierra que estaba antes de cruzar el Jordán era lo que ellos necesitaban y eran tierras que para ellos eran fértiles, apropiadas y adecuadas dentro de su plan, ¿cierto? El Señor dijo, ¿cierto? Pasen, lleven a cabo el propósito para que todas las tribus de Israel tengan su porción, su terreno en la tierra prometida y después vuelvan, ¿cierto? Primero lo primero, y es algo de lo cual nosotros no podemos olvidar: los principios, los valores, las cosas que son fundamento en nuestras vidas. De esta manera vamos a orar para pedirle al Señor que siempre nos lleve a recordar qué es lo primero en nuestra vida, en nuestro diario vivir y en nuestra vida íntima con el Señor. Papá Dios, gracias por este día. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos recuerdas nuevamente las promesas, los objetivos, los propósitos que tú has hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en tu misericordia, en tu gracia y en tu favor, tú nos dejas, Padre, también nosotros traer esos deseos de nuestros corazones muchas veces para alinearnos a tu propósito, donde te sigamos buscando y donde te exaltemos y te gloriemos a ti como el Dios. Pero ayúdanos a entender, Señor, que también muchos de los planes tal vez no van de acuerdo a estas tres cosas, Señor, y no van de acuerdo a tu propósito, y recibir un no también, Padre, es una respuesta tuya. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir bajo ese primer propósito que tú has dado en nuestras vidas, o ese primer llamamiento que es también a compartir de tu palabra. Y más allá, dentro de los que tú ya personalmente nos has dado a nosotros, ayúdanos a crecer principalmente para cada día ser más como tú y ser un instrumento tuyo. Gracias te damos por esta mañana, gracias por tu bendición, por tu compañía. Te pedimos que te quedes con nosotros y que bendigas, Señor, cada una de las actividades, cosas y aún personas con las que podamos compartir en este día. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, amado Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.